De pronto un detalle, quienes de ustedes están esta mañana acá y quieran entregar sus diezmos y ofrendas, al salir hay unos platos preparados para ustedes para que ustedes puedan depositar allí sus diezmos y sus ofrendas. La verdad es que cada vez personas de mi edad, que ya estamos por encima de los 40 y 17, nos vamos sorprendiendo de la tecnología. Esta mañana nos entregan este código de barras y usted no tiene que tener ninguna aplicación. Simplemente usted pone su cámara. Yo ya hice mi registración allí de que yo estoy aquí. Pone su cámara e inmediatamente lo conecta. Así que, wow. Gracias por las personas que están trabajando, que están haciendo eso. Bendito sea Dios por ellos. Úsenlo, que son recursos que tenemos y podemos aprovecharlos. Muchas gracias, sobre todo por sus oraciones. Tal vez una de las cosas que nosotros como pastores, en mi profesión, lo que más apreciamos de ustedes son sus oraciones. No tienen que mandarnos tarjetas, en verdad, pueden ser de Macy's o de otros. No tienen que mandar de eso. No tienen que mandarnos flores. A propósito, en mi muerte no me mandes flores, denme el dinero antes de que me muera. No necesito flores después de morirme, pero sobre todo quiero agradecerles a ustedes, iglesia, por sus oraciones, por mí, por mi familia. Oren por nosotros, oren por nosotros. Créanlo o no, esta es una profesión sola. Nuestra compañía es el Señor y crea ciertas barreras, pero oren por nosotros. Sentimos su corazón, sentimos su aprecio a través de sus oraciones. Quiero animarlos que me acompañen orando. Esta es la tercera semana de nuestra serie de grupos de comunidad que hemos llamado Venga tu Reino. La idea es que, aprovechando toda esta convulsión y que tenemos una campaña de elecciones, hablemos de cuál es el verdadero reino, el reino al que usted y yo pertenecemos. ¿A quién usted y yo nos debemos como rey? Hemos ido yendo a través de la Escritura, escuchando lo que la Escritura nos dice acerca del reino del hombre y del reino de Dios. Hoy hemos puesto como título al sermón: a César lo de César, a Dios lo de Dios. Pero quiero que me acompañen orando y pongamos el tiempo en manos de Dios. Pidamos a Dios que Él nos dirija. Padre, venimos delante tuyo, nos presentamos delante tuyo agradecidos por tu invitación, por querer tú que nosotros vengamos a tu presencia a adorarte. Venimos a expresarte gratitud, a implorarte dirección, que nuestro ser completo sea en este momento alumbrado por ti, por tu luz, que las intenciones de nuestro corazón sean refinadas por ti, Espíritu Santo, que cualquier actitud que hayamos asumido y que deshonre tu nombre sea disipada. Suplicamos, misericordioso Dios, que nos ayudes a ver tu reino en medio de nosotros, tu reino en nuestros corazones, que nos ayudes a caminar con la certeza, con la convicción de que tú eres nuestro único y verdadero Rey. Te lo pedimos juntos en la autoridad y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Para mí es un honor que tengamos acá jovencitos de 10 años y otros de más de 80. Porque esto nos dice el rango de impacto de la palabra de Dios. Así que los invito a que me acompañen leyendo un pasaje de la Escritura que está en Marcos capítulo 12, versículos 13 hasta el 17. Curiosamente, esta mañana en la escuela dominical hablábamos de algo parecido. Marcos capítulo 12, versículos 13 al 17. Dice: luego enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, no te dejas influenciar por nadie, porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuesto al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó: ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó:
¿De quién son esas imágenes y estas inscripciones? Del César, contestaron. Denle pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Nada hay tan intimidante para nosotros los seres humanos como encontrarnos con una persona que tenga la conciencia limpia. Usted se encontrará con algunos creyentes, con algunas personas que van a presumir de tener una conciencia limpia. Otros le dirán a usted que dice ser creyente, ¿qué piensa de? Y le ponen cualquier tema sobre la mesa. Es una actitud típica, es una actitud común del corazón encontrar en otros errores o pecados similares a los míos o mayores a los míos. Lo hacemos diariamente. Consciente o inconscientemente, ustedes y yo intentaremos irrespetar o insultar, minimizar, desacreditar a cualquier otra persona, cualquier persona alrededor. Porque camina diferente a usted, porque no se viste como a usted le gusta, porque habla muy arriba o muy bajito. Siempre buscaremos algo para que la otra persona no se vea tan bien como yo me veo. La intención es que al encontrar yo algún defecto en los demás, descanso de lo que mi conciencia me dice a mí de lo que yo soy. Distraigo mi atención de lo que mi conciencia me dice constantemente. Esto es lo que está pasando en este versículo, en este pasaje. Los partidos que se mencionan allí, dice, creo que mencionan dos, envían dos representantes de los fariseos y de los herodianos. Eran las dos fuerzas políticas del momento. Habían otros partidos políticos pequeños, pero eran casi que insignificantes. Los más representativos eran estos dos y le mandan una comisión a Jesús para preguntarle algo. Estos partidos, unos eran fieles al imperio, los liberales, y otros eran fieles a la nación de Israel, los conservadores. Cada uno había acomodado a lo que mejor le parecía, y en su acomodarse ambos se habían distanciado de Dios. Muy parecido a lo que tenemos hoy en nuestro país, y podríamos decir que en el mundo entero. Dos fuerzas políticas, una liberal y otra conservador, con diferentes matices, con diferentes organizaciones, movimientos afiliados a ellos, pero ambos distantes del camino de Dios. Acá notamos una creciente antipatía hacia Jesús, quien está emergiendo como una figura pública que no sigue las reglas del mundo, no se acomoda a los movimientos políticos. Su lucha no es ni con blancos ni con negros, no es ni azul ni roja. Ni tampoco se acomoda ni obedece los deseos, las pasiones o las intenciones humanas. Es una persona diferente que, según ellos, sigue las reglas de Dios. Han sido confrontados con que, con su ejemplo primero y después con sus palabras, habla de cómo caminar sujeto a Dios y depender de Dios en todo. Esperaban que Jesús se saliera en algo del plan y de la voluntad del Padre. Ellos, al igual que todos nosotros, muchas generaciones atrás, ya habían abandonado el camino de Dios. Alguien estaba delante de ellos demostrando la forma de vida que Dios pide, y ellos no, nosotros no. De manera que querían algo en él que se le pudiera criticar. Algo tiene que tener que nos deje descansar la conciencia. Pero Jesús muestra en todo y muestra en cada momento estar dependiendo de Dios, y esto los aterra. De modo que nos dice la Escritura que le tienden una trampa. No quieren aprender. Quieren que caiga en lo mismo que ellos han caído. Opiniones personales, una visión humanista, carnal, de las demás personas alrededor de ellos y del mundo mismo.
quieren que Jesús caiga en opiniones personales. ¿Cuál es su opinión? No sé si a usted le han preguntado esta semana, alguna vez en su vida, ¿cuál es su opinión de? ¿Qué opina usted de? Quieren su opinión. Hermanos, yo tengo de cerca de 40 años en esto de estudiar, de leer, de hablar, de conversar con otros acerca de la palabra de Dios. Y les digo, yo podría contar en los dedos de una mano las veces que alguien se me ha acercado a decirme, ¿qué cree usted que Dios dice de? Siempre están preguntándome mi opinión o dándome la opinión de ellos. Raras veces yo escucho, ¿qué cree usted que dice Dios de? Se acercan a Jesús, según vemos, con adulaciones. Miren lo que les dice, escuchemos la palabra maestro. Empiezan a darle un título especial que no se le daba a todo el mundo. Lo que nos dice también algunas características de Jesús que a veces la Escritura misma no nos describe. No a todo el mundo se le decía ya maestro. Maestro, eres íntegro, no te dejas influenciar, no te fijas en apariencia, en verdad enseñas el camino de Dios. Ellos reconocían en Jesús aquello de lo que tanto ellos como nosotros adolecemos. No sé ustedes, espero no ofender a nadie esta mañana. Integridad, yo no tengo eso. Dejarme influenciar, yo me dejo influenciar. Fijarme en apariencias, yo me fijo en apariencias. Seguir mi camino, distanciarme del camino de Dios, yo lo hago, no sé usted. Pero ellos están allí describiendo algo que ven en Jesús y que ellos obviamente no tienen, pero que yo me atrevo a decir por todos nosotros, y por eso me puse por delante, nosotros tampoco. Quedamos a merced entonces de nuestra propia opinión. ¿Qué opinas? ¿Tú qué opinas? O lo que es peor, la opinión de otros. La Escritura claramente nos dice que nuestro corazón, el corazón humano, es engañoso y perverso más que todas las cosas. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3, un pasaje muy conocido, que casi que gobierna mi forma de pensar. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Y yo me he dado cuenta al caminar con Hamid por cerca de 17 años que tiene que revisar Hamid lo que él piensa y lo que entiende. Dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Es exactamente lo mismo que Jesús está haciendo acá, volviéndolos a que se salgan de su opinión personal. Claramente ellos conocían el camino de Dios, reconocían cuando alguien enseña bien el camino de Dios, pero no creían ni obedecían el camino de Dios. Se sentían intimidados por este que demuestra mantener integridad, este que no se deja influenciar, este que no se fija en apariencias. La insistencia de ellos era atrapar a Jesús en algo que Jesús dijera como opinión personal. Para ellos lo tenían en jaque mate. Si Jesús decía que sí se ha de pagar impuesto, entonces la nación de Israel se volvería contra él. Pero si decía que no, entonces los que estaban fieles a Roma se volverían contra él y posiblemente los llevarían a la cárcel o a la muerte. Para unos de ellos, para uno de estos grupos políticos, que además eran religiosos también, mostrar afinidad a César era una traición política, era una traición moral, era una traición social. Cualquiera que mostrara afinidad al imperio. Para los otros, no mostrar afinidad al imperio era igual una traición política, una traición moral, una traición social.
creían haberlo atrapado, pero Jesús los lleva a lo fundamental, lo que Dios ha establecido. Jesús se dirige al corazón de ellos. No hay rabia en el corazón de Jesús, no hay desprecio, no hay respuestas insultantes, no hay respuestas irrespetuosas. Hay dolor por la oscuridad de sus corazones, por lo cauterizado de su conciencia. Hay amor en el corazón de Jesús, hay compasión por ellos. Ellos buscaban que Jesús se demostrara antipatía o simpatía, que demostrara respeto o irrespeto hacia el emperador. De esa manera ellos tendrían algo con que acusarlo. En su respuesta, Jesús deja claramente establecido que como funciona el mundo es en medio de dos reinos: el reino de Dios y el reino del hombre. La respuesta es: pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La pregunta que Jesús les hace es muy interesante. Las monedas de cada imperio tenían la imagen del emperador de turno. Hace unos años atrás tenía yo algunas monedas de eso, y no sé hablando de qué, mostré una de ellas y estuve buscando. Encontré una moneda que compré en México hace unos años atrás, a principios del siglo XVII. Encontré una moneda de la nación de China, dice acá, del siglo XVIII, con la imagen de uno de ellos muy malo para esa nación. Encontré una moneda de esta nación con la imagen de un presidente de esta nación. Quisiera pasarlas alrededor de ustedes, pero la vez pasada hice eso y no regresaron, entonces esta vez me voy a abstener. Encontré una moneda con la imagen de una emperatriz. Encontré una moneda con la imagen de un papa. Curiosamente, usted no puede ir a pagar nada con esta moneda de China en Europa, no le sirve, porque esa representa un valor. Cada rey humano ha querido plasmar su imagen en la divisa del imperio que él gobierna para mostrar su poder. Mientras tanto, en el reino de Dios, ustedes y yo fuimos hechos por Él, a su imagen y conforme a su semejanza, para mostrarnos su amor. Él ha puesto su imagen en nosotros y en cada hijo de Dios. Así como una peseta nos sirve para comprar en China, un creyente se diferencia de uno que no cree. Son distintos, somos distintos. Mire lo que dice la Escritura, acompáñeme por favor. Este es otro pasaje muy conocido para ustedes, Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice así la Escritura: todas deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Y dice el versículo que sigue: resistirse a la autoridad, oponerse a la autoridad, es resistirse a Dios. De modo que en nuestra relación con las autoridades, o representamos a Dios o lo deshonramos. Ustedes y yo tenemos que hacernos una pregunta: ¿creemos o no que Dios ha puesto las autoridades que tenemos y que hemos tenido? ¿En verdad? Porque si ustedes y yo nos resistimos y las irrespetamos, si las insultamos, estamos irrespetando a Dios, a lo que Él ha establecido. Él sabía todo de ellos, Él sabía todo de las autoridades, sabe cada secreto del corazón. No pudieron lograr sus propósitos tramposos, aunque Jesús, si hubiera querido, Él habría expuesto públicamente con toda evidencia la conducta de estas autoridades. Jesús sabía la conducta de Herodes, Jesús sabía la conducta de Pilato, Él sabía todo, pudo haberlo hecho. Sin embargo, jamás, nunca se atrevió a insultarlos o a irrespetarlos. Y en cada ocasión que Jesús
hacía este tipo de cosas, Él buscaba que ustedes y yo hagamos como Él hace. Por la imagen en mí, por aquel a quien yo represento, por ser un embajador del reino de Dios, por ser seguidor y discípulo de Cristo, no puedo darme el deshonor de hablar de manera irrespetuosa o de manera insultante de las autoridades que Dios ha establecido. Esposo, padres, maestros, policías, gobernantes. No puedo darme ese lujo. No puedo. Eso no fue lo que yo aprendí de Él. Nunca lo vi hacer ese tipo de cosas. Lo que aprendí de Jesús es integridad. Lo que aprendí de Jesús es no dejarse influenciar, no dejarse impactar ni guiarse por apariencias. Seguir en todo el camino de Dios. Eso es lo que hemos aprendido de Jesús. Seguramente si Jesús estuviera hoy con nosotros físicamente, jamás pondría en sus redes sociales post con insultos o burlas o comentarios de irrespeto hacia las autoridades de turno. Nunca lo haría. No lo hizo. Ustedes y yo pertenecemos a otro reino. Estos reinos no deben de impactarnos de la manera que a veces nos impactan y nos desconsuelan. David, teniendo un rey cruel, nunca lo irrespetó e incluso se arrepintió con miedo porque en una ocasión le cortó una puntica del manto de este rey que era un rey cruel. Era un rey que para nada se comportaba como una persona llena del Espíritu Santo. En cambio, Absalón insultó y respetó vergonzosamente a su rey, aunque el rey era David, su propio papá. Creo que muchos hoy en este momento, en este país y alrededor del mundo, han escogido su propio camino, su propia opinión. Se comportan más como Absalón, que insultan y respetan y dice hasta lo que no deben decir de las autoridades. Eso lo están viendo nuestras generaciones. Eso no lo aprendimos de Jesús. Yo no sé la opinión de quién es, pero no es la de Jesús. No es la del reino de Dios. Miren lo que dice la Escritura en Tito capítulo 3, versículo 1. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Y miren lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 3, versículos 13 y 14. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la injusticia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Jesús dice que obedezcamos, que oremos, que sirvamos, que respetemos incluso a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen, a los difíciles de soportar. Jesús estuvo dispuesto hasta a morir de una manera cruel antes de deshonrar a Dios y respetando o insultando a las personas que Dios había puesto en autoridad en su momento, aunque eran personas que estaban haciendo juicios injustos, abuso, tortura, robo, inmoralidad hacia Él mismo. Nunca los insultó. Nunca los irrespetó, porque para Él era claro que Dios los había puesto. En verdad, tú como creyente, ¿crees que Dios ha puesto a las autoridades que tenemos? ¿En verdad crees que la presencia de tu papá en tu casa no es un accidente? ¿De tu esposo en tu casa no es un accidente? ¿De los gobernantes que tenemos? ¿En verdad creemos que estas autoridades vienen de parte de Dios? Pues bien, usted honra a Dios cuando ora por ellos, cuando los obedece.
Usted deshonra a Dios cuando dice algo irrespetuoso, cuando insulta a las autoridades. Más adelante, en otra de las semanas de esta serie, hablaremos a eso de obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted honra a Dios al orar por estas autoridades, por sus padres, por sus profesores, por sus jefes, por sus policías, por sus gobernantes, por los pastores, aunque sean los más crueles que usted haya tenido en su experiencia. Ningún hombre o mujer en la Escritura, nadie, usted no va a encontrar a ningún hombre o mujer en la Escritura con insultos o con irrespetos hacia las autoridades que Dios ha establecido. Hombres y mujeres que creían en Dios se sujetaban, aunque esas autoridades no demostraban un corazón dirigido precisamente por Dios. No hay un solo pasaje, no hay un solo episodio en la Escritura donde un corazón transformado deshonre o insulte a las autoridades que Dios ha puesto. No hay uno. Usted no lo va a encontrar ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Para Jesús es claro y nos enseña a darles a las autoridades el respeto que ellos merecen. Según leemos en la Escritura, dice que se quedaron admirados. Ya ellos en verdad lo admiraban. Ellos llegaron, según leímos en el versículo 14, con una serie de adulaciones que respetaban de Jesús. No se deja influenciar, es íntegro. Ellos en verdad, aunque lo admiraban, no lo adoraban. Se adoraban a ellos mismos, su propia opinión. Admiraban a sus dirigentes, admiraban a sus figuras públicas, sus deportistas, sus artistas, quienes claramente, como cada uno de nosotros, ustedes y yo incluidos, no somos ni íntegros, nos dejamos influenciar, nos fijamos en apariencias, no seguimos el camino de Dios. Espero no estar equivocado, y si estoy equivocado con alguno de ustedes, le ofrezco, por favor, me perdone. Pero en mi caso, me está describiendo a mí. Solo Cristo lo ha hecho. Y nos ofrece en la cruz su santidad, su inocencia, su pureza. Nos ofrece su justicia. Somos quienes llevamos en nosotros la imagen del Padre, su imagen. Ustedes y yo somos sus embajadores. Aquí el asunto no es de colores. Aquí el asunto es quién gobierna en verdad su corazón. Una vez leyendo uno de los escritores para mí más interesantes de principio de este siglo, él hablaba acerca de esta escena donde de pronto entrara alguna personalidad a un sitio donde usted está y el grupo se sentara o se parara a admirarlo. Hace unos meses atrás estuvimos haciendo un seminario en Atlanta y el expositor era uno de estos pastores famosos, y nos habían puesto en mesas de 8 personas, y cuando esta persona entró, alguien de la mesa se paró y gritó con un entusiasmo impresionante porque había entrado esta persona. Este escritor dice: si entrara Jesús, no es suficiente con que usted y yo lo admiremos, debiéramos caer de rodillas en adoración y gratitud por la obra que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, el Señor es grande y el Señor es digno de toda adoración y gloria. Mi opinión, su opinión no es tan valiosa como la de Él. Aquí no vale lo que alguien dice, aquí vale lo que Él piensa, y si los demás están listos a sujetarse a lo que Él dice o no. Se piensa que ustedes y yo vivimos con un pie en el reino de Dios y el otro en el mundo. No, ustedes y yo, cada creyente, hemos de tener los 2 pies y todo nuestro ser en el reino, mientras caminamos en el mundo con los 2 pies como embajadores de Dios. La tensión de los creyentes es simple. Si ustedes y yo vivimos por el Espíritu, si fuimos vivificados por el Espíritu, si fuimos salvados por el Espíritu, vivamos por el Espíritu.
Es decir, que por las misericordias de Dios, por habernos perdonado, por habernos redimido, por habernos adoptado en su familia, por estar transformando nuestros corazones, por la promesa que usted y yo tenemos de restauración al final, ustedes y yo, por la llenura del Espíritu Santo, por la dirección de Él, los ciudadanos del reino, no nos conformamos a este siglo, no nos dejamos influenciar por discursitos de color verde o de color rojo, por lo que dice un elefante o un burro. Eso no es lo que nos impacta a nosotros. Ustedes y yo pertenecemos a un reino más grande. Nos renovamos en la forma como entendemos las cosas. Por la presencia del Espíritu Santo aprendemos a ver la vida desde la perspectiva de Dios, desde el ángulo de Él, con los lentes de Él. Que Él es y solo Él el verdadero y único Rey, el único gobernador de todos. Hay un pasaje en Isaías que me encanta, Isaías capítulo 43, y quiero animarlos a que consideren lo que la Escritura nos dice. No nos dejemos influenciar por otros. Isaías 43, del 1 al 7. Pero ahora sí dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarán ni te abrazarán las llamas. Yo, el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos. Porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré tu descendencia, desde el occidente te reuniré. Al norte le diré, entrégalos, al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Jesús nos enseña que hay normas legales, hay normas administrativas, hay normas de convivencia que ustedes y yo debemos acatar del mundo en que vivimos. A César lo de César, a Dios lo de Dios. Mientras que en todo ustedes y yo representamos a nuestro verdadero Rey, al único Dios vivo y verdadero, al creador del cielo y de la tierra, al único y verdadero reino, el reino de Dios. Cuando usted ve la Escritura, empiece desde donde quiera: Moisés, José, Daniel, Elías, Jeremías, Nehemías, José, María, y usted puede hacer la lista interminable. Cada uno de ellos renovó su entendimiento. No se conformaron al momento en el que vivieron. Interpretaron cada circunstancia particular, cada relación que tuvieron, sin perder su identidad, entendiendo y creyendo que quien los estaba llamando a ellos era el único verdaderamente poderoso. Implica sacrificio personal. Implica que usted y yo renunciemos a nuestra propia opinión, a nuestros propios deseos. Implica que usted y yo renunciemos a nuestras preferencias. Eso lo vemos en la historia bíblica. Miren y verá, cada uno de ellos simplemente le dijo sí al Señor y no a lo que ellos querían o a lo que ellos opinaban. Implica sacrificio para seguir el plan y la voluntad de quien es el verdadero Rey y el verdadero gobernador. Bendito sea el Señor, que su signo sobre nosotros es amor. Su signo sobre nosotros no es ni un elefante ni un burro. Es amor. Amor los unos por los otros. Él es el verdadero y único Rey de mi vida, de mis recursos, de mis relaciones. El único verdadero gobernador del mundo, de todo lo que existe. A César lo de César.
a Dios lo de Dios. Mire lo que dice Jeremías capítulo 29, versículos 4 al 7. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia: construyan casas, habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos, cásense, tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá, no se disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Ustedes y yo somos la sal y la luz.